¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. A ver el coro conmigo, dice. Y le voy a invitar a que vaya conmigo a Primera de Reyes. Gloria al Señor. Hay poder, aleluya. Damos una vez más gracias al Señor por esta oportunidad y privilegio que nos da en este día, porque es un privilegio estar en la casa de Dios. Y es un privilegio muy grande, hermano, también el poder exponer la palabra de Dios. Gloria al Señor. De algo que no éramos merecedores, pero a Él le plació. Amén. Salvarnos y libertarnos y llamarnos para la gloria del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Te adoramos, Dios. Hay poder, aleluya. Dios es bueno. Vive Dios, Jesús. Aleluya. Es la palabra que el Señor, amén, ha depositado en nuestro corazón. Gloria a Cristo. Vamos a estar hablando bajo el tema "Se acabó la escasez". Eso es. Se acabó la escasez. Sea espiritual, material, física, se acabó. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y Santo. vamos a dar lectura del versículo número 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la poderosa palabra de Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo le invito a que oremos, amados, y le pidamos al Señor que hable, que ministra nuestras vidas conforme sea la necesidad. Padre Dios amado, en esta hora una vez más te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias por tu presencia, Rey amado. Ahora te rogamos, Señor, que tú hables, que tú ministres a nuestras vidas. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Que en esta tarde sea libertando, sea salvando, restaurando, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, amado, y dele la mano al que le quede al lado y dígale: se acabó la escasez. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que todos aquí conocemos acerca de esta historia y acerca del profeta Elías, un hombre llamado por Dios para hablar su palabra en un tiempo donde el pueblo pues se encontraba en una gran crisis espiritual. Y en este entonces nos encontramos con esta escena donde
fue un poco antes del profeta enfrentarse a los profetas de Baal y de Acera Gloria a Dios. y degollarlos. Y allí pues Jehová hacer descender fuego del cielo, dando garantía de que Jehová es el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Pero antes de eso, amén, el profeta se había visto cara a cara con el rey Acab. El rey Acab, un rey idólatra, un rey dado al pecado y a la maldad. En este entonces, pues, Elías se ve con el rey. Y Acab, pues, pensaba, gloria al Señor, o quería hacer ver que por culpa de Elías era que estaban sucediendo las cosas graves que acontecían en Israel, gloria al Señor. Y en un momento le dice al profeta Elías, Acab, ¿eres tú quien turbas a Israel? Gloria al Señor. ¿Eres tú el que tienes a Israel en esta situación y en este problema? Gloria al Señor. Y Elías, como hombre de Dios, se atrevió a decirle al rey Acab que no era él, sino que era el mismo rey el que tenía a Israel en esa condición. Porque se habían ido tras la idolatría, tras los baales, tras la adoración falsa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y Elías, en el capítulo 17, entonces, amén, habla palabra de Jehová y dice que por estos años no habrá lluvia ni rocío sobre Israel. Y ahí pues Jehová toma el profeta y se lo lleva al arroyo de Querit, queriendo guardar y queriendo cuidar la vida del profeta. Y allá pues llega el profeta por palabra de Jehová al arroyo de Querit, gloria al Señor, donde Jehová tenía preparado unos cuervos que le iban a dar al profeta pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Gloria al Señor. Y me llama la atención que el Dios de los cielos tomara unos cuervos para alimentar y sustentar al profeta. Bendito sea el Señor. Pudo haber tomado otra clase de animal, o pudo inclusive darle orden a alguno de sus ángeles, gloria al Señor, o a algún ser humano de los alrededores para que abasteciera al profeta. Pero a Dios le dio con enviar cuervos, gloria al Señor. Y es que el profeta tenía que comenzar a entender cómo era necesario que su vida dependiera totalmente de Dios y su palabra, gloria al Señor. Porque los cuervos, amén, en aquel entonces en Israel eran conocidos como aves inmundas, gloria al Señor. Pero a Jehová se le antojó con que fueran los cuervos que le llevaran pan y carne en la mañana y en la tarde, bendito sea el Señor. Y yo me imagino que ese pan y esa carne no eran cualquier pan ni cualquier carne. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque la comida de Dios es buena. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y Jehová quería enseñarle a Elías, amén, su dependencia de él, que tenía que aprender a depender de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y se lo llevó para ese lugar a estar allí solo, gloria a Jesús, bebiendo del arroyo, amén, y comiendo de lo que le traían las aves de los cielos. Y eso nos da una enseñanza a cada uno de nosotros, gloria al Señor, que al igual que Dios estuvo atento a las necesidades de Elías, así también Dios está atento a las necesidades de su pueblo. ¿Cuánto puede adorar a Dios? Aleluya. Que si Dios tiene que mover cielo y tierra por sustentarlo usted y bendecirlo usted, Él lo va a hacer, gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que escuchar su mandato, escuchar su voz y su llamado y irnos al arroyo de Querit y a su nombre. El profeta estaba allí solo, amado hermano, apartado, siendo sustentado por Dios mismo a través de unas aves. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay momentos, amén, donde Dios nos lleva a estar solos, donde Dios nos pone aparte
donde a veces hasta inclusive experimentamos una sensación y un sentimiento de soledad, gloria al Señor. Pero ese se va a llamar el querer suyo y mío. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Para que aprendamos en medio de la soledad a depender de Dios, a depender que Él tiene todo bajo control. Aleluya, que nada se mueve bajo el cielo sino por su palabra. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Que si Él te lleva a querer, aleluya, aprende a contentarte, aprende a gozarte y aprende a depender del Dios que te sustenta en el arroyo de querer y a su nombre. Amado sea Dios. Allí estaba el profeta cómodo porque había una sequía grande, amén, en todo Israel. Pero allí el profeta estaba guardadito por Dios, comiendo y bebiendo, bendito sea el Señor. Y no comiendo cualquier carne y no bebiendo cualquier pan. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque nuestro Dios también sabe hacer pan. ¿Cuánto alaban la gloria de Cristo? Sustentó a su pueblo en el desierto con maná de lo alto. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Así que no podrá ser Dios por usted, amado hermano. Que no puede hacer Dios por alguien que le crea, por alguien que se mueve en fe, por alguien que aprende a escuchar su voz, por alguien que cuando Jehová le diga vete y apártate en el arroyo de Querí, entienda el llamado de Dios, que Dios lo está llevando a una separación, que Dios lo está llevando a solas, que Dios le quiere mostrar algo más, aleluya, de su carácter y de su personalidad. Cuando puede alabar a Dios, no te quedes en la soledad, no te quedes de que nadie te ama, de que nadie te quiere, de que todos te han dado la espalda. Aprovecha la oportunidad para encontrarte con el Dios Todopoderoso y a su nombre. Bendito sea Dios, aleluya. Que muchos nosotros los seres humanos nos lamentamos en ocasiones, ¿verdad? Que sí. A veces nos sentimos solos, a veces pasan situaciones que hasta el enemigo nos susurra al oído y nos puede hasta decir que nadie nos ama, que nadie nos quiere. Pero eso es una buena oportunidad para nosotros encontrarnos con Dios. Porque aun cuando todos te rechazaren, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Con al Señor. O sea que hay un Dios en los cielos que está atento a tus situaciones, a tus circunstancias, a tus preocupaciones, a toda tu vida. Alabado sea Dios, que no se le va ninguna, que no se le pasa ninguna por alto, amado hermano. Él está atento a tu situación, Él está viendo, gloria al Señor. Y si te sientes en el arroyo de Querí, aleluya, déjate alimentar por Dios, deja que Él envíe los cuervos y te dé pan y carne de día y de tarde y a su nombre. Alabado sea Dios. Y allí el profeta, pues, obviamente ya había entrado en un estado de confort, gloria al Señor. Estaba cómodo el hombre, estaba tranquilo, amén. No tenía que estar enfrentando situaciones y problemas y estaba siendo alimentado por Dios. Pero dice que al pasar el tiempo, algunos días, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Y cuando se secó el arroyo, vino entonces a él palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, bendito sea Dios. Le dice Jehová, levántate, vete a Sarepta, que allí yo tengo una viuda que te va a ayudar, que te va a sustentar. Y parece ilógico que Jehová enviara a Elías a la casa de una viuda que no tenía verdaderamente nada para sustentarlo, gloria al Señor. Si alguien sabía eso, era Dios. Gloria al Señor, que la viuda no tenía nada, pero le dice, vete allí, que allí ella te va a sustentar. ¿Cuánto la van al Señor? Aleluya. Y Elías, amén, como hombre de Dios, también conocía y sabía que las viudas no tenían mucho que dar. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando quedaban solas sin esposo no podían buscarse el pan diario de cada día como lo hacía el esposo. Gloria al nombre del Señor. Y es de saberse que el hijo de esta mujer estaba en una temprana edad todavía, o sea que él no podía trabajar por ella ni ayudarla, pero a Dios se le antojó de enviar al profeta a esta viuda de Sarepta, una viuda que no era del pueblo de Dios, una viuda que era de lo que hoy se conoce como la región del Líbano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Y Cristo
hablando en Lucas 4, 25 y 26 dijo que, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ustedes, que el mismo Jesús reconocía a esta mujer, a esta viuda, amén, de Sarepta. ¿Y por qué Jesús habló de esta mujer de Sarepta? Porque obviamente en esta mujer había fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Que aunque era viuda y no tenía nada, había un ingrediente muy importante en la vida de esta mujer, y es la fe que mueve montaña, es la fe que ve la gloria de Dios, es la fe que mueve la mano de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Que aunque se estaba muriendo poco a poco, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, había en ella algo importante, esa fe como obra, esa fe que obedece, esa fe que le hace caso a lo que Dios dice, y a su nombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, habiendo un montón de viudas en Israel, a Jehová se le antoja de enviarlo a una viuda de Sarepta de Sidón. Gloria al Señor. Aleluya. Que no era ni del pueblo de Israel. Y Cristo, cuando estaba hablando en el Evangelio de Lucas, gloria al Señor, estaba diciendo estas palabras porque en su propia ciudad, en su propia tierra, no habían creído en él. Por eso fue que allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Y ahí fue que utilizó y dijo la expresión: no hay profeta en su propia tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Y en este entonces parece que no había muchas viudas en las que Jehová pudiera confiar, gloria al Señor, la vida del profeta. Y lo envió entonces a una que estaba en Sidón. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y me llama la atención, amado hermano, porque el Dios nuestro es tremendo. Él se fía muchas veces en la gente que es rechazada, en la gente que es marginada, en la gente que le dan de codo, en la gente que aparentemente para muchos no sirven para nada. En esa gente a Dios le gusta fijarse. Alabado sea el Señor, para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para hacer cosas grandes. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Aleluya. Tal vez tú eras un don nadie antes de convertirte a Cristo. Tal vez nadie te conocía, tal vez te daban de codo, tal vez nadie te amaba, tal vez nadie te estimaba, tal vez te decían: tú eres un títere de la calle, tú eres una prostituta de la calle, tú eres un don nadie, una doña nadie. ¿Cuánto le oye el Señor? Pero ahora que has venido a Cristo, tienes identidad, tienes propósito, tienes valor delante de los ojos de Dios. ¡A su nombre! Bendito sea el Señor. Porque Dios vio que contigo podía hacer algo poderoso. Santo. Aleluya. Y le dice: vete a Sarepta de Sidón. Cuando hablamos de Sarepta, esta palabra en hebreo significa Sarefat, que quiere decir lugar o taller de refinación o fundición. Bendito sea Dios. Entonces Jehová estaba enviando al profeta a Sarepta para ser procesado por él. Aleluya. Para ser refinado por él, para ser purificado por él, para que fuera aprobada su fe. Recuerde que todavía Elías no se había enfrentado a los profetas de Baal ni de Acera. Todavía no había degollado a ninguno. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea que antes de Dios hacer algo mayor en tu vida, Él te va a procesar, Él te va a pasar por Sarepta. Aleluya. Y por eso es que de cuando en vez tenemos que pasar por Sarepta. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque lo que Dios quiere para tu vida es aún mayor y tienes que ser procesado ahí. Tu fe tiene que ser probada como el oro. ¿Cuánto alaban la gloria de Cristo? Aleluya. Y el profeta llegó a Sarepta delante de una mujer viuda, aleluya, que supuestamente lo iba a sustentar, pero que se estaba cayendo muerta. ¡Y a su nombre! ¡Oh, gloria al Señor! Gloria a Dios. Porque la lógica de los hombres no compara muchas veces con la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Hay cosas que Dios hace que a nosotros nos puede parecer ilógico, pero que son y están dentro de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Podía enviarlo tal vez a otro lugar, pero lo envió a donde esta mujer viuda. Amén. Gloria al Señor. Lo envió a Sarepta para ser procesado. Tal vez tú te encuentras hoy en tu Sarepta, gloria al Señor. Y tú dices: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Es que tienes que ser procesado para lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya.
porque lo que Dios quiere darte, esas cosas grandes y maravillosas, gloria al nombre del Señor, tú tienes que recibirlas con el carácter correcto, con la actitud correcta, con la vida, amén, que agrada a Dios, la vida, gloria al nombre de Cristo, correcta delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque en el proceso, gloria al nombre de Cristo, somos purificados, se van cayendo las piedras que no sirven. ¿Cuántos alaban al Señor? Como el oro cuando es puesto en el fuego para ser refinado y purificado. Bendito sea el Señor, que le mete en fuego. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Aleluya. Y eso es lo que pasa, que hay que meterle fuego. Alabado sea el Señor a muchos creyentes, bendito sea Dios, para que vayan siendo refinados, para que vayan siendo procesados. A su nombre sea la gloria, aleluya. Ese fuego de la prueba es el que va a formar tu carácter, es el que te va a dar identidad, es el que te va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Dale la mano a tu hermano y dile, vete a Sarepta. Porque hay gente que a veces Dios lo manda para Sarepta, pero dicen, no, allá yo no voy. Aleluya, ahí me quieren fundir, ahí me quieren refinar. A su nombre, gloria. Aleluya. A Sarepta no, déjame enquerir mejor, a su nombre sea la gloria. Comiendo pan y carne de día, pero enquerir el arroyo se te va a secar tarde o temprano. Y vas a tener que arrancar por algún sitio. Gloria al Señor, aleluya. Vas a tener que llegar a los pies de aquel que todo lo puede, porque Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Y a su nombre. Gloria al Señor. Por eso te ve que a veces Dios permite que el arroyo se seque. Ay, santo. Aleluya. Para que salgamos de la comodidad. Aleluya. Para que vayamos andando y caminando hacia el propósito de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque en querido no hay nadie a quien profetizarle. No hay nadie a quien sanar. No hay nadie a quien hablarle una palabra. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Yo creo que acá hay gente que tiene que salir de una vez por todas de su querir. Gloria al Señor. Que tiene que salirse de ese arroyo. Porque ya se secó. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y si se seca el arroyo y tú no te vas de ahí, te secas tú también. ¡Y a su nombre! No va a haber agua si no hay ninguna. A su nombre sea la gloria. Hazle caso a Dios y vete a Sarepta, aleluya. Que allí Dios te quiere meter fuego, allí Dios te quiere meter caldera, allí Dios te quiere meter en el horno para que coja forma, para que sea refinado, para cumplir el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y así es a veces nuestro Dios, amado hermano. A Dios le gusta desafiar nuestra fe. Aleluya. A ver dónde estamos verdaderamente nosotros fundados y para que nosotros entendamos, amén, el propósito y el plan de Dios. Gloria al Señor. Y donde también nosotros mismos estamos parados. Gloria a Dios. A veces no podemos creer muy fuerte, pero gloria al Señor. En Sarepta, cuando el fuego empieza, alabado sea el Señor, a subir y a calentar, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Muchos quieren salir corriendo, gloria al nombre del Señor. Que cuando llegan a la casa de la mujer viuda, aleluya, y encuentra que la mujer no tiene nada, dice, pero ¿y para qué tú me enviaste para acá? Si esta gente está peor que yo, ¿cuánto lo haga el Señor? Esta gente se están cayendo en canto, esta gente, alabado, no tienen ni dónde caerse muerto. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Cristo? Y comenzamos a cuestionar al Señor, y comenzamos a decirle al Señor, pero ¿por qué tú me enviaste para aquí? Y tú no me dijiste que esta mujer me iba a dar pan, me iba a dar comida. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Pero aquí no hay nada. ¡Y a su nombre! Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces el profeta le dice, cuando llegó a Sarepta, dice que llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Wow. Y entonces, yendo ella para traérsela, la volvió a llamar. Gloria al Señor. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahí es que la viuda le dice, vive Jehová tu Dios. Wow. Aleluya. Mire, ya Dios le había dado orden a esta mujer de sustentar al profeta. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jehová al profeta? Levántate, vete a Sarepta y mora allí. Porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya.
Y yo imagino a la mujer viuda, pero ¿cómo tú me dices a mí que yo sustente un profeta si aquí no hay nada? ¿Cuánto alaban al Señor? O sea que habían ahí dos, gloria al nombre del Señor, que estaban siendo probados, que estaban siendo refinados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Elías como el hombre de Dios y quien representaba la voz del Dios de los cielos, estaba siendo procesado. Y esta misma mujer, gloria al Señor, y ella le dice al profeta, gloria al nombre del Señor, aleluya, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bendito sea. Santo. Mire la escena, amado hermano. Jesus. Aleluya. Santo. Era tan escaso lo que tenía esta mujer que ella estaba pensando ya en morirse. Bendito sea Dios. Había un ambiente de mortandad. Había un ambiente de luto en aquella casa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y hacía falta que llegara un hombre con palabra de Dios, porque la palabra trae vida, la palabra trae transformación, la palabra de Dios cambia cualquier ambiente, cualquier circunstancia, cambia tu vida. Cuando llega la palabra se va la escasez, se va la pereza, se va la mortandad, se va la miseria. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. A tu escasez lo que hay es que hablar de palabra de Jehová, a tu problema lo que hay es que hablar de palabra de Jehová, a tu circunstancia, párate firme y dile palabra de Jehová, y a su nombre, y a su nombre. Bendito sea Dios. Santo. Hay poder. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Ya ella estaba pensando en morirse. Bendito sea Dios. Aleluya. Y el profeta me llama mucho la atención porque no hizo como hacemos muchos de nosotros, que cuando nos encontramos ante esta circunstancia, en vez de hablar la palabra de Jehová, lo que comenzamos es a quejarnos, lo que comenzamos es a cuestionar a Dios, lo que comenzamos es a decir, ¿será Dios el que me habló? Fue el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no fuiste tú el que levantaste para aquí. ¿Ah? Y esta mujer no tiene nada, gloria al Señor, y está pensando en morirse. Bendito sea el nombre de Jesús. Para aquí fue que tú me enviaste. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Que aquí no hay nada para comer y esta gente está pensando en muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzamos a cuestionar al Señor. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué mis hijos están así? ¿Y por qué mi esposo está así? ¿Y por qué mi esposa está así? ¿Y por qué las cosas se me aprietan en el trabajo, en la casa? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Y Dios esperando que te pares firme sobre tus pies y hables la palabra de Jehová, aleluya, y le hables a esa situación, a ese problema. El profeta no comenzó a quejarse, él no comenzó a cuestionar a Dios, aleluya. Lo que le dijo a esta mujer fue, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hagas para ti y para tu hijo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. ¿Qué le dijo el profeta? Hazme a mí primero. Aleluya. Gloria a Dios. Dale la mano a tu hermano y dile, Dios tiene que ser primero. Porque aquí el profeta representa a Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Oh, poder de Dios. Aleluya. Luego que le dijo esto, le dijo palabra de Jehová. Porque Jehová ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue y hizo como le dijo Elías, y empezó a fluir el aceite. Y empezó a ver harina. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Se comenzó, aleluya, a terminar la escasez. Bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando hablamos de la harina, está en la harina porque se hace el pan, amado hermano. Y el pan es tipo de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Había escasez de palabra, había escasez de presencia. Aleluya. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Cuando tú le haces caso a Dios, cuando tú comienzas a darle primero a Dios, gloria al Señor, el aceite comienza a fluir. La palabra no va a escasear. La bendición de Dios va a estar sobre tu casa. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Aleluya. Hay fluyendo aceite en este día para aquellos que le crean a Dios, para aquellos que le digan a Dios primero, y a su nombre, y a su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El profeta no comenzó a refugiarse
escasez, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Aquí lo que hace falta es harina y aceite, aleluya, por palabra de Jehová. Si tú me das a mí primero, tú vas a ver lo que yo soy capaz de hacer. Eso era lo que le estaba diciendo Elías, aleluya. Y hoy Dios te dice, dame a mí primero para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, aleluya? Porque el Dios que usted y yo le servimos no es un Dios escaso, es un Dios que tiene para todos, y a su nombre. Y podemos esperar todo lo bueno de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de los cielos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Vive, vive, vive. Esta mujer Gloria. Jesus. comprendió Santo. que Dios le estaba hablando. Y hizo conforme a como le había dicho Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Obviamente el profeta, pero Dios a través del profeta. Aleluya. Vive. Y comenzó a fluir el aceite, porque se necesitaba el aceite para amasar la harina y hacer el pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria. La Biblia dice en Mateo 4:4 que Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La respuesta a nuestros problemas la encontramos en la palabra de Dios. Por eso cuando las circunstancias aprieten y golpeen contra tu vida, háblale palabra de Jehová. Declárale lo que dice la Biblia. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? No te sientes en una esquina a lamentarte, aleluya, y a permitir, gloria al nombre del Señor, que te cojan pena. No, levántate de tu postura, ponte sobre tus pies y háblale al problema, háblale a la circunstancia, háblale a la escasez. ¿Cuánto alaban al Señor? Elías no comenzó a preguntar por qué me enviaste aquí. Elías dijo, aleluya, hoy se acaba esta escasez, porque yo voy a hablar palabra de Jehová sobre la escasez, sobre la miseria, sobre la mortandad, y a su nombre. Bendito sea Dios. Pero el profeta le dijo, hazme a mí primero. Y aquí hay un detalle, gloria al Señor, que si queremos el fluir de Dios en nuestra vida, tenemos que darle a Dios lo primero. Santo, santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay poder. Aleluya. Tenemos que darle a Dios lo que Él nos pide. Fíjese que, gloria al Señor, en este caso pues era una torta lo que le pidió el profeta, una pequeña torta, gloria al Señor. Aleluya. Pero Él le dice, hazme a mí primero y después es para ti, para tu hijo. Gloria al Señor. Santo. Y si algo quiere Dios que nosotros aprendamos es a desprendernos de nosotros mismos. Porque a veces somos muy egoístas para lo de nosotros. Y no nos queremos desprender, gloria al Vive Señor, Dios. de ciertas cosas que están impidiendo que pongamos a Dios donde Dios debe de estar en nuestras vidas. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque por ejemplo hay gente que a veces quieren que el Señor los llene de su Espíritu Santo, gloria al Señor, pero no quieren, amén, vaciarse de ellos mismos y quieren seguir con un montón de cosas, gloria al nombre del Señor, aleluya, y con todo eso que Dios los llene. Y Dios no los va a llenar hasta que ellos no se vacíen de ellos mismos. Cuánto la gloria al Señor. Dios no los va a llenar de su poder y su Espíritu Santo, amado hermano, hasta que, gloria al nombre del Señor, nos renunciemos a esas cosas que nos están atrasando al propósito del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dígame usted, si hay un vaso lleno de Coca-Cola, gloria al Señor, si usted puede llenarlo de jugo de China, usted tiene que vaciar ese vaso de Coca-Cola para que entonces se llene de jugo de China. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Aleluya. Y si queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, tenemos que ponerlo a Él en el primer lugar, en el lugar que a Él le corresponde, aleluya. Desprendernos de cualquier egoísmo, gloria al nombre del Señor, y entender que a Dios se le da lo primero, y a su nombre, para que se acabe la escasez, para que se acabe la miseria y la mortandad, gloria al Señor. Santo. ¡Aleluya! Porque aquí era de Gloria a harina Dios. y de pan, pero a veces hay escasez espiritual. Gloria a En Dios. la vida, Bendito Dios. gloria al Señor nuestro. Te Hay adoramos, escasez, Dios. gloria al nombre de Cristo. Aleluya, de ese fluir de Dios Aleluya. en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y comienza
amén, la persona a vislumbrar muerte, a vislumbrar fracaso, a vislumbrar y hablar, yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ese es el lenguaje del negativo. Mi alma adora la gloria de Cristo para siempre, aleluya. Y no vemos ningún porvenir y perdemos toda esperanza, amado hermano. A su nombre sea gloria. Y es porque está faltando el aceite, es porque está faltando la palabra, es porque está faltando el pan de vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Pero Dios nos dice, dame a mí primero. Y decimos, no, tengo que primero el trabajo, primero el esposo, primero la esposa, primero los hijos, primero la casa. Alabado sea el Señor. No se ha dañado el mensaje, hermano. A ver que está bueno, alábalo si puede. Bendito sea el Señor, aleluya. Y Dios esperando que tú te rindas, Dios esperando que tú le desprendas, y Dios esperando que tú renuncies, y Dios esperando que tú te postes en su presencia y le des el primer lugar a Él, y le des todo a Él, y entiendas que es primero en tu vida, aleluya, para que Él pueda bendecirte sobremanera, y a su nombre. Dale la mano a tu hermano y dile, se acabó la escasez, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Me Dios. llama la atención porque el profeta le dice a esta mujer, no temas. Gloria al Señor, no tengas temor. Santo. Ve, ya como has dicho, hazme a mí primero, no tengas miedo. Tú ves que hay ahí un poquito, pero tú vas a ver lo que va a pasar ya mismo. ¿Cuánto te va a dar el Señor? Tú ves que la situación está difícil, pero tú vas a ver lo que va a hacer Dios. Gloria al nombre del Señor. Es verdad que hay poquita harina, que es verdad que hay poquito aceite, pero yo conozco un Dios que multiplica. Yo conozco un Dios que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuánto te va a dar el Señor? Lo que la iglesia tiene que aprender es a cambiar el lenguaje negativo por el lenguaje bíblico, por el lenguaje de Dios, por el lenguaje del cielo. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Aprender a declarar sobre la crisis, sobre el problema, sobre la mortandad, aleluya, reprender la muerte, el pecado, las malicias, los demonios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Si se metió la mortandad y la escasez en tu casa, reprende en el nombre de Jesús. ¡Hable palabra de Jehová para que tú veas cómo el ambiente cambia en su nombre! Bendito sea Dios. ¡Aleluya! La situación había llegado a un punto tan fuerte que ya la mujer estaba obviamente pensando en morirse, y no era para mí, porque eso era lo que las circunstancias decían, que se iba a acabar y se iban a morir. Bendito sea Dios. Pero no es lo que digan las circunstancias, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Y le dijo, no tengas temor, porque el temor llega cuando las situaciones se tornan difíciles a nuestra vida. Aleluya. Y perdemos toda esperanza, se nos van los sueños, las metas, los anhelos. Gloria al Señor. Muchas cosas que Dios nos ha hablado y que nos ha ministrado y propósitos que Dios ha depositado en nuestro corazón, como que comienzan a irse. Amén. Y perdemos toda esperanza. Bendito sea el Señor para siempre. Y comienzan a morirse poco a poco. Y comenzamos a hablar mortandad. Y comenzamos a hablar acerca de muerte. Bendito sea Dios. Aleluya. Y me recuerdo la escena cuando Jairo fue delante de Jesucristo, porque su hija estaba agonizando. Gloria al Señor. Y fue delante de él. Bendito sea Dios. Pero yendo Jesús para la casa de Jairo, entonces ahí se le atraviesa la mujer del flujo de sangre. Bendito sea Dios. Y Jesús pues tiene que detenerse un momento para atender esa necesidad, y en esos momentos se muere la hija de Jairo y llegan unos hombres, gloria al Señor, y le dicen a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y Jesús mira a Jairo y le dice, no tengas temor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. No tengas miedo, bendito sea Dios para siempre, porque ya no está muerta, ya duerme. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Hay sueños que están dormidos, hay propósitos que están dormidos, hay metas que están dormidas, que hoy se tienen que despertar, que hoy se tienen que levantar, que hoy tienen que resucitar para la gloria del Padre. No permita que las circunstancias dictaminen el destino de tu vida. Habla de palabra de Jehová y dile a esa situación, yo tengo un Cristo que todo lo puede, y es su nombre. Alabado sea Dios. Y le dijo a Jesús, no temas, cree solamente. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Gloria a Dios. No temas, cree solamente. Santo, aleluya. Wow. Solo te basta con creer. ¿Cuánto alaban a Dios? Solo te basta con creerle a Dios y su palabra. Bendito sea el Señor. Y eso fue lo que hizo esta viuda, gloria al Señor, que le creyó a la palabra del profeta. Y
y hizo como él le dijo. Gloria al Señor, aleluya. Y la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no disminuyó. Gloria al nombre del Señor, porque hubo una mujer que le creyó a Dios y a su nombre. Aleluya. Y en estos tiempos más que nunca, amado hermano, hace falta aceite. Santo. Hace falta harina. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Porque estamos viviendo en unos tiempos peligrosos y difíciles. Bendito sea Dios. Gloria. Aleluya. Donde el creyente no puede darse el lujo de vivir sin aceite y vivir sin harina. Gloria. Porque lamentablemente se puede morir. Bendito sea Dios. Pero cuando tú te dispones a hacer lo que Dios te dice en la palabra y entender que Él es primero sobre todas las cosas. Aleluya. Y le das a Él el primado. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Eso es como hay gente que Dios quiere, que quieren que Dios los bendiga financieramente, pero no le dan a Dios, no diezman, no ofrendan. El santo, aleluya. El devorador no se puede ir porque el devorador se reprende dando diezmo y dando ofrenda. ¿Cuántas van al Señor? Va a seguir ahí esa malicia comiendo y menoscabando, gloria al Señor, y no solamente comiéndose lo económico, comiéndose la fe, comiéndose la vida espiritual, porque ¿cuántos alaban al Señor? Se entra en una desobediencia, amado hermano, porque cuando no hacemos lo que Dios nos dice, comienza a haber escasez, comienza a haber mortandad, comenzamos a secarnos espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando le creemos a Dios y nos movemos en fe, amado hermano, Dios comienza a moverse, Dios comienza a multiplicar, porque Él dice en su palabra que Él es quien nos sustenta, que Él es quien nos ayuda, que Él es quien nos tiene en la palma de su mano. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No se lo olvide el que muerde Israel, mi alma adora a Dios, aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien quiero atemorizarme. No tengas temor, hermano. Hay palabra de Jehová para tu vida. Él te dice hoy, aleluya, si acaba la escasez, aleluya, pero hazme a mí primero, a su nombre. Y a su nombre. Vamos a estar en pie en esta hora. Gloria al Señor. Cuando estaba solo, ahogado en dolor, cuando pensé que no podía y estaba ahogado en mi aflicción, sentí que una mano llegó y me tocó, y el dolor que yo sentía